Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles, súper agradecido con el apoyo de todos ustedes. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale a la campana si no te pierdes ninguna de mis notificaciones. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. Recuerda de buscarme en TikTok también. Recuerda de darle like, comentar y compartir el episodio. ¿Okay? Rocha Moya, quien tuvo como 112 días fuera de su cargo y estuvo siendo investigado por implicaciones y relaciones con el narcotráfico, pues vuelve nuevamente a gobernar su estado, el estado de Sinaloa. Vamos a ver la noticia de Vox News para entonces entrar en el análisis. Karina, es un gusto saludarte. Fue a través de redes sociales que el gobernador Rubén Rocha Moya anunció este viernes que retoma el cargo después de 112 días de licencia, tiempo en el que se puso a disposición de la Fiscalía General de la República para ser investigado tras la acusación presentada en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Vengo a tomar posición de nuevo. ¿Viene a tomar posición de nuevo? En su mensaje, el mandatario sinaloense afirmó ser inocente y rechazó los señalamientos en su contra. En el mensaje se lee lo siguiente: soy ajeno e inocente a las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito, cuyos principios asumo y represento por completo. Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que México necesita recibir elementos probatorios para proceder contra los funcionarios señalados por Estados Unidos. Por cierto, este viernes la mandataria no encabezó la conferencia matutina debido a un cuadro de gripa. La sesión fue conducida por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en la que no se tocó este tema. Lo que hoy hizo la presidenta Sheinbaum fue quitarse la máscara, asumirse la zarina del narcotráfico en México. Fuera máscaras. En México, el gobierno hoy, al permitir el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, le dice al mundo entero: en México gobiernan los narcos. De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rocha Moya habría obtenido apoyo de los grupos de los Chapitos para llegar a la gobernatura en 2021 mediante la intimidación y el secuestro de rivales políticos. El documento sostiene además que a cambio de ese respaldo, el mandatario habría ofrecido protección para facilitar las operaciones del grupo criminal. El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa es un pésimo mensaje para las y los mexicanos y para la comunidad internacional. El gobierno mexicano vive una grave crisis, provocada en mucho por aquella frase que dijo López Obrador de abrazos y no balazos, que significó una instrucción para sus subalternos de dejar hacer y dejar pasar. El caso forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos contra funcionarios que, según Washington, pueden facilitar o proteger las operaciones de organizaciones delictivas. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha... Bueno, básicamente pues ahí tenemos el resumen de lo que fue. Ustedes recuerdan que el hijo de AMLO, pues Estados Unidos le quitó la visa para que pueda viajar y hacer vida en Estados Unidos. Y eso pues claramente pues a él no le gustó, y a muchas personas no le gusta porque es un mensaje que está enviando, un mensaje de que hay algo raro, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad?, no hay evidencia. Por eso que yo hablo que pudieran haber unas implicaciones sobre algunos tipos de delitos que esté cometiendo el hijo de AMLO, ¿verdad? Pero eso no hay evidencia tampoco. Y eso es lo que se está investigando con Rubén Mocha, que aparentemente había habido una venta de intereses y los narcos pues lo estado utilizando, le pagaron campañas y todo lo demás, ¿verdad? Y pues tú sabes, la impunidad, la corrupción gubernamental es mala, es difícil, ¿entiendes? Pero también es mala cuando es malo el que el narcotráfico tenga impunidad en un lugar. Eso también es horrible, es muy malo, ¿ok? Así que Rubén Rocha, vuelve al poder y esto puede convertirse en un desafío a Trump o una bomba política para México.
Hay noticias que parecen administrativas, pero cuando uno mira el contexto se convierten en auténticas bombas políticas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Sinaloa. Rubén Rocha Moya ha decidido regresar a la gobernatura después de más de 100 días fuera del cargo. Y la pregunta no es simplemente ¿por qué regresó Rocha? La verdadera pregunta es ¿qué significa que Rubén vuelva a dirigir Sinaloa precisamente cuando Estados Unidos mantiene graves señalamientos en su entorno, con su entorno político y con el cartel de Sinaloa? Porque aquí tenemos dos versiones completamente diferentes de la realidad. Por un lado, el gobierno mexicano y el propio Rocha Moya, y por otro lado está Estados Unidos. Y en medio de esta Sinaloa, una de las regiones más importantes para entender el poder del narcotráfico mexicano. Vamos a empezar por lo básico. Rubén Rocha Moya es gobernador de Sinaloa, pertenece a Morena. Su gobierno ha estado bajo una presión extraordinaria debido a la violencia y a las investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Pero el problema adquirió una dimensión internacional cuando comenzaron a surgir señalamientos desde Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales. Rocha Moya ha rechazado esas acusaciones. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Una acusación no equivale a una condena y eso todos lo sabemos. Nuestro sistema jurídico establece que nosotros somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Pero cuando el río suena, es que rocas trae. Que Estados Unidos señale a una persona no significa automáticamente que esa persona sea culpable, pero tampoco significa que las acusaciones deban ignorarse. Y ahí está precisamente el problema. Porque cuando quien hace las acusaciones en Estados Unidos, el asunto deja de ser exclusivamente mexicano. Mira, si yo pongo un ejemplo, fíjate, en Puerto Rico, la gran mayoría, yo le puedo decir que el 99.99% de los casos de corrupción no lo coge el tribunal de nosotros, el sistema de justicia de nosotros, es el Servicio Federal. Y mira, estamos hablando claro. Porque no va a estar la venida aquí, no, que Puerto Rico es perfecto. No, Puerto Rico no es perfecto. Ojalá y lo fuera, pero no lo es. Y es malo. Cuando nosotros no somos nosotros mismos los que nos apoderamos de la cosa, está mal. ¿Okay? Entonces, Rocha tomó una licencia y durante ese periodo se produjo algo bastante extraordinario. Un gobernador en funciones se encontraba políticamente debilitado mientras su estado continuaba enfrentando una crisis de seguridad enorme. La licencia permitió bajar temporalmente la presión política, pero también produjo una pregunta. ¿Estaba Rocha abandonando el poder o simplemente estaba esperando que pasara la tormenta? Ya no tenemos la respuesta. Está regresando. Pues estaba esperando que la tormenta pasara. Y aquí comienza la verdadera historia. Porque regresar a la gubernatura significa algo muy importante. Rocha Moya está reclamando nuevamente su legitimidad política. Es como decir, yo sigo siendo el gobernador, las acusaciones no me han impedido regresar, mi mandato continúa. Y eso tiene consecuencias fuertes, porque si Rocha Moya hubiese decidido retirarse definitivamente, políticamente habría quedado con una imagen completamente diferente. Pero al regresar está enviando un mensaje, no me voy. Y ese mensaje no solamente está dirigido a los ciudadanos de Sinaloa, también está dirigido a sus adversarios políticos y posiblemente a Washington DC. Esas cosas pueden salir mal porque le pueden poner una primaria. Me imagino que en México harán esas cosas, no le pueden poner una primaria. O simplemente la gente pues no sienta confianza porque realmente la gente lee periódicos, la gente vio las acusaciones. Entonces pues pierde la confianza de tu electorado y como quiera que sea, terminas tu cuatrenio, pero no puedes ganar las elecciones. Ok, tenemos que entender algo. La relación entre México y Estados Unidos cambió radicalmente durante la administración de Trump. Washington ha aumentado la presión sobre México para combatir a los grandes carteles y el argumento estadounidense es bastante sencillo. México no puede combatir seriamente el narcotráfico si las organizaciones criminales tienen capacidad para penetrar instituciones políticas y gubernamentales. Eso es bien importante. O sea, que para nosotros poder combatir el narcotráfico que entra de México a Estados Unidos,
Hay que procurar que hayan líderes políticos que decidan desde México combatir el narcotráfico y no estar en la agenda de los narcotraficantes. Tú defiendes a un criminal, a un mafioso de esto, está bien, eso es tu derecho. Pero cuando tú lo defiendes 10 y 15, 20, ok. Tú lo defiendes una vez, está bien. Lo defendiste, chévere, eso es parte de él. Pero si los defiendes 15 o 20 veces, ya tú eres parte de la nómina de esa gente. Tú eres parte de la organización. Tú eres parte de eso. Y eso es un peligro. Pues lo mismo pasa con los gobiernos, lo mismo pasa con todo. O sea, no podemos permitir que, o sea, se supone que el narcotráfico se combata. ¿Ok? Así de simple. Entonces México dejó que los narcotraficantes se le treparan. México, por supuesto, rechaza cualquier insinuación de su gobierno, de que su gobierno esté controlado por carteles. Y aquí tenemos una enorme tensión. Estados Unidos dice, tenemos información y de inteligencia. México responde, presenten las pruebas y respeten nuestra soberanía. Y ahora Rocha vuelve a gobernar Sinaloa en medio de esta disputa. Pero Sinaloa no es cualquier estado, es un punto fundamental. Cuando hablamos de Sinaloa, está hablando de unos territorios históricamente más importantes para el narcotráfico mexicano. Y ahí está el universo del cartel de Sinaloa. Y después de la captura y la extradición de Israel El Mayo Zambada, el equilibrio interno del cartel cambió radicalmente. La organización quedó atravesada por disputas internas, los Chapitos, los Mayos, nuevas alianzas, viejas rivalidades y una de las violencias, que se ha convertido en Sinaloa, nuevamente en uno de los epicentros de la crisis de seguridad mexicana. Por eso la figura del gobernador adquiere una importancia enorme, porque el gobernador controla políticamente el aparato estatal y tiene responsabilidad directa sobre la seguridad pública y estatal. Y entonces aparece la pregunta que entiendo que es la de la más incómoda para contestar, ¿verdad? ¿Puede un gobernador gobernar normalmente cuando Washington mantiene señalamientos tan graves sobre su entorno? Rocha dice que sí. Y legalmente, mientras conserve su cargo, no exista una resolución que lo inhabilite, puede hacerlo. Pero políticamente es mucho más complicado, porque cada reunión, cada nombramiento, cada funcionario, cada operación de seguridad, cada relación con las fuerzas federales, todo puede ser observado bajo una lupa mucho más grande. Y eso crea un problema enorme para el gobierno mexicano. Entonces, ¿por qué Morena quiere cargar completamente con Rocha? Aquí aparece un elemento político interesante. Morena ha intentado marcar distancia respecto al regreso de Mocha. El mensaje esencial es una decisión personal. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Morena no necesariamente quiere convertir el regreso de Rocha en una defensa institucional del gobernador. Es decir, Rocha puede regresar, pero Morena no necesariamente quiere decir que las acusaciones contra él son falsas. Y es una diferencia política muy importante. Porque si mañana aparece nueva información desde Estados Unidos y el partido puede decir, nosotros no tomamos esa decisión y eso protege políticamente a la organización. Pero también existe otro problema, la soberanía. Aquí podemos entrar en un debate mucho más profundo. Supongamos que Estados Unidos acusa a un gobernador mexicano. ¿Debe México removerlo inmediatamente? No, sí. Porque eso significaría aceptar que un gobierno extranjero puede decidir quién gobierna en un estado. Esto sería una cuestión gravísima de soberanía. Pero existe otro extremo. Si México simplemente responde, Estados Unidos no tiene derecho a decir nada. Tampoco resuelve el problema, porque si existe evidencias serias de corrupción o colaboración entre funcionarios de organizaciones criminales, México tiene la obligación de investigarla. Entonces la solución institucional debe ser bastante sencilla. Investigar, presentar pruebas y establecer responsabilidades. No importa si la persona pertenece a Morena, al PRI, al PAN o cualquier otro partido. Y aquí es donde el regreso de Rocha se vuelve explosivo. Porque Rocha Moya vuelve a gobernar mientras todavía existe una pregunta gigantesca sobre lo que ocurrió en Sinaloa. Y esa pregunta, ¿hasta dónde llega el poder del Estado? ¿Y dónde comienza el poder del narcotráfico? Ese es realmente el centro de todo este asunto, porque la discusión no debería reducirse a Rocha es culpable
o inocente. Rocha es inocente. No. La discusión seria debería ser qué evidencia existe, quiénes son los funcionarios investigados, quiénes fueron sus contactos, quién financió determinadas actividades políticas y quién tenía relaciones con quién sabía qué y cuándo lo sabía. Y esas son las preguntas que realmente pueden cambiar la historia. Ahora viene la parte que más me interesa. El regreso de Rocha Moya puede convertirse en una prueba para Claudia Sheinbaum, porque si el gobierno mexicano respalda a Rocha, puede terminar enfrentándose políticamente a Washington. Pero si el gobierno mexicano no se distancia demasiado, puede crear la impresión de que Estados Unidos tiene la capacidad para decidir quién puede gobernar en México. Así que Sheinbaum tiene que caminar sobre una línea extremadamente fina, defender la soberanía mexicana sin proteger la impunidad. Ese debería ser el precio, ¿verdad? Porque una cosa es decir, Estados Unidos no gobierna, y otra cosa diferente es decir, en México nadie puede investigar a nuestros funcionarios. Son dos cosas radicalmente diferentes. Por eso yo creo que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gobernatura de Sinaloa no debe verse simplemente como el regreso de un político a su oficina. Es un acontecimiento que concentra tres problemas gigantescos. Número 1, la crisis de seguridad en Sinaloa. Número 2, las acusaciones y la presión de Estados Unidos contra sectores relacionados con el narcotráfico mexicano. Y número 3, la batalla por la soberanía política entre México y Washington. Rocha está diciendo, tengo derecho a gobernar y no me voy. Estados Unidos, mientras tanto, mantiene una mirada extremadamente crítica sobre lo que ocurre alrededor del poder político en Sinaloa. Y Sheinbaum queda en medio, porque ahora tendrá que demostrar algo que es muchísimo más difícil que simplemente defender a un gobernador. Demostrar que México puede investigar la penetración de narcotráficos en sus instituciones sin permitir que Washington decida quién gobierna México. Y ahí está la verdadera historia. Porque si Rocha sale fortalecido de esta crisis, Morena habrá demostrado que puede resistir la presión estadounidense. Pero si aparecen nuevas pruebas que comprometen su administración o funcionarios cercanos, su regreso puede convertirse en uno de los mayores problemas políticos de Morena antes de las próximas elecciones. Y por eso la pregunta no es simplemente ¿por qué regresó Rubén Rocha? La pregunta verdaderamente importante es ¿qué sabe Washington sobre Sinaloa? Que todavía no conocemos nosotros. En otras palabras, Sheinbaum está poniendo la mano en un picador por Rubén Rocha. Y eso es un peligro. ¿Verdad? Eso es un peligro. Si se fijan, no fue a la conferencia de prensa que ella siempre hace en la mañana. Dijo que tenía gripe, o sea que no quería ni siquiera acercarse, en lo más mínimo, a contestar preguntas sobre la crisis que ha provocado Rubén Rocha Moya en México. No, por favor, no sé qué te parece mi opinión, pero si te gustó, ¿verdad? Compártela, comenta y nos veremos en la próxima. Bye.